Buenos días, bienvenidas a todas a este primer podcast de tu psicóloga Diana Villa. El propósito de este primer episodio es abordar el tema de nuestros límites y para ello hablaremos más adelante de lo que en psicología llamamos creencias limitantes. Quiero empezar esta serie de podcast con un concepto de Gay Hendricks llamado el síndrome del límite máximo. Hendricks habla del síndrome del límite máximo como una especie de terreno que nos impide desarrollar nuestro pleno potencial. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos pisando este terreno del síndrome del límite máximo? Pues hay síntomas que nos señalan que estamos ante él. El primer síntoma es cuando crees que ya no tienes nada más que aprender, que ya lo sabes todo. Esto evidentemente es una creencia limitante porque no existe nadie en el mundo que sepa todo sobre todo. Tal cosa es imposible. Así que puedes preguntarte qué tanta apertura al aprendizaje tienes, de qué forma o con qué actitud te acercas a las situaciones, a las personas. Cuando crees que siempre tienes la razón, estás ante una creencia limitante, mas cuando puedes aceptar tranquilamente que estás equivocada, das paso a la duda y permites que tu mente reciba la nueva información y los nuevos estímulos. Y esto ya es crecer. El síntoma 2, que nos anuncia que estamos en ese síndrome del límite máximo, es la resistencia al cambio. Quedarte en el lugar donde estás a pesar de que eres consciente de que este no es tu lugar en el mundo. Cuando sigues haciendo cosas que evidentemente no te están dando resultados o no funcionan como tú quieres que funcionen, pero aún así permaneces con esas conductas o permaneces en el lugar o permaneces haciendo lo mismo, esperando diferentes resultados, pero llevando a cabo las mismas acciones. La solución, por tanto, a este segundo síntoma es aprovechar cualquier oportunidad para crecer, observar el mundo con ojos como de un recién nacido. Esto va ligado a la apertura al aprendizaje y es lo que te ayudará a alcanzar un nivel de apertura sin barreras y requiere tanto de práctica como de disciplina. El objetivo es entonces ser capaces de identificar y superar la creencia del límite máximo en cuanto ésta se nos presenta. Cuando podemos desmontar estas creencias del límite máximo, esta resistencia al cambio y esta necesidad de creer que ya lo sabemos todo o que siempre tenemos que tener la razón, al superar estas creencias podremos dar lo que Hendricks denomina el gran salto. ¿Y qué es lo que alcanzamos cuando damos ese gran salto? Alcanzamos la zona de genialidad, así la llama este autor, y el problema radica en que muchas veces no somos conscientes de que tenemos un problema de resistencia al cambio. No sabemos que esta necesidad de tener siempre la razón obedece más a una necesidad del ego, el cual no te sirve para nada, que a una necesidad real. Cuando no sé cuáles son las creencias que limitan mi crecimiento, ¿cómo podré salir de este límite si ni siquiera lo reconozco en mí? Todas las personas creemos básicamente lo mismo en nuestras vidas. Queremos abundancia o riqueza, queremos amor, queremos tener una vida creativa, una fuente inagotable de creatividad, y el amor y la creatividad son aspectos que tienen que ver con lo emocional y con la espiritualidad y son esenciales en el camino hacia la abundancia financiera. Esto es como una mesa con tres patas. Si le falta una pata, la mesa se cae. Cuando las tres patas están en equilibrio, la mesa se sostiene, se vuelve útil y se disfruta para muchas cosas, igual con la vida. Si tenemos solo abundancia, pero no tenemos amor, ni posibilidad de creación, ni un margen para movernos libremente, no podemos disfrutar plenamente de la riqueza. Cuando estás en un estado de bienestar, cuando te sientes muy alegre, muy feliz y de repente comienzas a sentir miedo,
como si el universo estuviera preparando para ti una desgracia por ese estado previo de felicidad, entonces esta es una señal de que tú misma estás autosaboteándote. Tu mente es capaz de tal cosa, especialmente tu ego, que es quien hace tal cosa para llevarte nuevamente al estado normal, que es un estado más familiar para él. El drama inventado por tu ego te hará volver rápidamente a la zona que muchos llaman zona de confort, que es una zona donde no estás plenamente satisfecha, pero que te es más familiar, más conocida y por tanto se vuelve más seductora para el ego. El ego tiene muchas formas de amargarnos la vida. Entonces, tenemos que estar atentas a estos patrones de comportamiento porque cuando aparece la resistencia al cambio, el pensar que ya lo sabemos todo, que ya no tenemos nada más que aprender, o cuando llevamos mucho tiempo bien y nuestra mente empieza a atraer malos recuerdos o a inventarse tragedias que no existen, es porque estamos frente al síndrome del límite máximo, cuando estás plena, feliz, satisfecha y de repente aparece un pensamiento o un comportamiento real o inventado que te hace amargar el momento y el estado de bienestar. El patrón es muy sencillo. Durante un tiempo te sientes realmente bien y luego haces algo que echa todo por tierra. ¿Cuál es el problema? Que no nos acostumbramos a sentirnos bien. En cuanto alcanzamos ese límite máximo, generamos pensamientos para sentirnos mal. Cuando nos acostumbramos al dolor y a la adversidad, nos cuesta aceptar que la felicidad y el bienestar son posibles. Cuando llevamos mucho tiempo en la carencia, nos cuesta aceptar la abundancia sin sentirnos culpables. Cuando hemos sido maltratadas, nos cuesta aceptar que existen personas capaces de tratarnos con delicadeza y así sucesivamente hay un montón de ejemplos. Sabemos cómo sentirnos mal. Tenemos millones de conexiones nerviosas dedicadas a sentir el dolor y una gran parte en el centro del cuerpo dedicada al miedo, pero no sabemos cómo mantener un estado de bienestar permanente. Nos es más familiar la insatisfacción y la queja permanente que el estado de plenitud y el flujo constante de alegría. Y de eso, de cómo mantener un estado constante de bienestar y de alegría y de abundancia, que es lo que mereces, es de lo que hablaremos en el próximo podcast, de cómo hacer que tu viaje hacia la zona de genialidad y hacia el confort y hacia el bienestar permanente sea un viaje ágil y fluido. Espero que te haya gustado este primer podcast y nos vemos muy pronto en un segundo capítulo donde hablaremos de cómo hacer que ese viaje hacia la zona de genialidad se dé de manera ágil y fluida. Muchas gracias por escucharme. Yo soy Diana Villa. Me puedes encontrar en Instagram o en Facebook como tu psicóloga Diana Villa. Un beso para todas.